Ya, los saludo a todos el día de hoy. eh, Hoy día lunes, comenzando la semana. Espero que puedan comenzar su buena semana laboral, estudiantil, con el Señor. La cápsula del día de hoy se va a llamar La suficiencia de las Escrituras, por Juan Calvino, la eclesiología de Calvino. Tengo aquí el libro, si se puede apreciar, La suficiencia de las Escrituras, por Juan Calvino. Y ese es el que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a hablar de la suficiencia de las Escrituras. De esto todo, vamos a explicar un poco tengo aquí en el cuaderno algunas notas por si me falla la memoria. Primero que todo, la enseñanza, la doctrina de la suficiencia de las Escrituras, que es una enseñanza reformada, es una enseñanza monergista de la autorrevelación, se da dentro del combate, dentro de la disputa del catolicismo romano en el periodo medieval. Hay que explicar un poco el contexto. Tengo aquí el libro Grandes Biografías, Martín Lutero, en el capítulo, no sé si se aprecia ahí, la dieta de Wort. Entonces, primero hay que entender el contexto. O sea, la suficiencia de las Escrituras tiene lugar, primero que todo, cuando Martín Lutero se presenta ante los príncipes en la dieta de Wort. Sabemos todo lo que se había suscitado anteriormente de sus 95 tesis, etcétera. Sabemos todo el inicio del surgimiento de Reforma. Entonces Lutero tiene que presentarse en la dieta de Wort. Es una instancia en donde se esperaba que él se retractara. Él estaba amenazado de muerte. O sea, tú te retractas o tomaremos tu vida. Tú te retractas o tú vas a correr la misma suerte de todos los que sean. Entonces aquí Lutero es excomulgado y es sentenciado a la muerte. De hecho, tuvieron que secuestrarlo, entre comillas, porque estaba en riesgo su vida, y tuvieron que encerrarlo en el castillo que después él hace en el castillo de Wartburg, en donde hace su traducción de la Biblia. Sabemos que todo lo que significó la traducción, trajo el libre examen, la sola escritura, dio lugar a la interpretación libre. Entonces aquí Lutero, bueno, pidió la versión de Hollywood va a hablarte de Lutero con ímpetu, con toda la osadía, el énfasis. Yo me retracto, a menos que se me pruebe a través de las Escrituras, o si no, mi conciencia está cautiva. Y la versión de Hollywood, como en la película de Martín Lutero, por ahí por el 2003, si no me equivoco, te va a presentarte un Lutero, pero que un Lutero revolucionario. Más si nos vamos a lo que realmente sucedió ahí, donde Lutero pidió 24 horas, donde Lutero dudó, donde Lutero vaciló en su mente, donde Lutero se encontraba encerrado
pidiendo 24 horas, compuso un salmo, compuso una oración en donde estaba totalmente aterrado, o sea, lo que significaba rebelarse contra Roma. Entonces Lutero, cuando hace su famosa frase célebre, que es icónica, que es un lema dentro del protestantismo, dentro de las filas luteranas, a Martín Lutero no se le escuchó lo que... Lutero, ¿puedes repetir lo que has dicho? Lutero, tú puedes decir más fuerte lo que has dicho. ¿Tú te retractas? Y Lutero no se le escuchó lo que dijo. Y ahí es cuando dijo con la mirada en el suelo y con un tono bien despacio y dice: no puedo retractarme. No quiero ni quiero retractarme. No puedo hacer otra cosa. Y aunque Lutero es una figura para la libertad de conciencia, para la libertad de expresión, libertad de culto, religión, para la libertad de conciencia, lo que después posteriormente se dio en el siglo XVII, el periodo de la Ilustración, la libertad de pensamiento, Lutero no estaba expresando la libertad de conciencia. Lutero estaba hablando de la cautividad de la mente, de someterse a la escritura, a la palabra de Dios. Entonces aquí en donde la escritura toma lugar dentro de todo el contexto donde el catolicismo romano da autoridad a la iglesia, al magisterio, a la tradición, a los padres de la iglesia, a los concilios, y es la iglesia la que le da autoridad a la Biblia. Y el catolicismo romano es la que le da, y es la manera que el catolicismo responde y es la manera que el catolicismo resuelve el asunto de la autoridad y la suficiencia de la Biblia. O sea, la iglesia le daría la autoridad a la Biblia. Y Martín Lutero protesta y objeta a esto y dice: no, la Biblia es la máxima autoridad, es la autoridad suprema de regla y fe del creyente. La escritura es la revelación en la mente de Dios. Y Lutero entonces da lugar a la autoridad de la Biblia por sobre la iglesia. Entonces tenemos aquí entonces en este libro, los que tengan la oportunidad de adquirirlo, Juan Calvino y la suficiencia de las Escrituras. Hay que entender que Juan Calvino en sus instituciones es el centro de su teología. La de Juan Calvino es la autoridad de la Biblia. O sea, su inerrancia, su infiabilidad, su inspiración plenaria, verbal, todo, como Calvino parte desde un principio, desde un principio de cuando se construyó el canon, cuando se formuló la Biblia como canon, en donde la iglesia no es la que haya tenido el criterio de qué libro incluir al canon y qué libro rechazar, sino que la iglesia, en respuesta a la herejía, para formular un canon, la Biblia, cuando se creó el canon, la iglesia, esto por providencia divina, esto se dio solo por providencia, en donde qué libros eran los que se estaban usando en todas las comunidades, cuáles eran los libros que eran aceptados dentro de la iglesia, pero de manera providencial, en donde estos libros expresaban los artículos de la fe y todo lo concerniente a la práctica del creyente.
Entonces, no es que la iglesia haya dado autoridad y haber autorizado y haber canonizado ciertos libros de la Biblia, sino que la misma Biblia se movió por providencia divina y se dio autoridad a sí mismo. ¿Cuáles eran los libros que se estaban usando? ¿Cuáles eran los libros que expresaban el pensamiento integral y cronológico con respecto a la salvación? O sea, lo que hablaba Pablo no contrariaba con lo que decía Santiago, porque uno hablaba de las obras de la ley, mientras que el otro hablaba de la obra de regeneración. Entonces había todo una armonía integral, y entonces la misma Biblia se dio autoridad a sí mismo. Entonces para Calvino, la autoridad de la Biblia, la suficiencia de las escrituras, toma lugar prominente en el pensamiento y en la eclesiología de Juan Calvino, en donde la Biblia tiene que ser el centro de todo lo que es todo lo que es la ortopraxis y la ortopatía del creyente. Estaba viendo aquí en este libro algunos capítulos en donde aquí Calvino, el autor, va citando aquí desde instituciones, desde algunos sermones, y va recopilando cómo Calvino va objetando y va resolviendo y va respondiendo a algunas objeciones que se estaban viviendo en ese entonces. Aquí noté algún otro apunto. La revelación general y la revelación especial. El pecado original. Sí, hay que entender. Bueno, en las confesiones reformadas nos van a hablar de la revelación general y la revelación especial. Estos son apéndices que hay que considerar. La Biblia nos van a hablar de una revelación general que no es salvífica, como no habla Pablo, cuando dice que las cosas visibles, todo lo creado no hablan de una divinidad. Entonces, esto no es un conocimiento salvífico, sino de hecho es un conocimiento para condenación, para que el réprobo, el impío, en el momento de ser reprobado, se le sea condenado, valga la redundancia, con justa razón. O sea, este conocimiento general, este conocimiento, esta revelación general, o providencial, o hay algunos puritanos que incluso hasta lo relacionan con la gracia común, no es un conocimiento salvífico. Hay que considerar ese detalle. Y tenemos la revelación especial, que es la Escritura. La revelación especial, esto es una autorrevelación. En este sentido, es Dios revelándose en la Escritura. Y Calvino también va a dar lugar a la iluminación del Espíritu. O sea, Calvino también va a hablar del pecado original. O sea, cuando no habla Génesis de creados a imagen y semejanza divina, eso no habla de la racionalidad, de poder procesar un conocimiento y procesar un cuerpo de ideas, preposiciones, que estas podrían ser salvíficas, como habla Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces todo eso fue estropeado, la voluntad, el libre albedrío, todo eso fue corrompido, y todo eso fue corrompido por el pecado. Se heredó el pecado y la muerte a través de uno a todos los hombres, el pecado original. Entonces el hombre se halla, el ser humano, incapacitado. Hay una inhabilidad moral
eh, eh, para poder procesar este conocimiento iluminador. Entonces Calvino va a hablar también de que todo esto se llega a revelar por una iluminación, por una participación y por una intervención del Espíritu. Es Dios revelándose a través de la Biblia, pero también ejerce da lugar a la regeneración, otorga la fe como un don para que el individuo pueda procesar y tener el asentimiento intelectual y procesar todo este conocimiento salvífico, abrazarlo para sí, la justicia de Cristo, la extensión y el alcance de su expiación, y todo este conocimiento es poderoso para traer salvación al individuo. Entonces, y no hay incertidumbre porque Dios se aseguró de manera segura, fehaciente, de que Dios se revelara en la Escritura. Dios no falló en su autorrevelación. Entonces no hay incertidumbre en cuanto a la seguridad de la salvación al comprender las verdades de la Biblia. Entonces, todo eso estaba oculto en el periodo medieval. En el periodo medieval, Roma era la que daba la interpretación a la Biblia. De hecho, uno de los actos más heréticos de ese entonces y sacrílegos prácticamente es traducir la Biblia. O sea, estaba todo escrito en el latín y solamente la autoridad de la Biblia, la autoridad papal, el magisterio, podía interpretar la Biblia y dar la interpretación al pueblo, al vulgo. Por eso cuando Martín Lutero traduce la Biblia del latín al alemán, esto fue algo sumamente en donde el campesino y cualquier individuo podía leer la Biblia, podía tener acceso a las grandes verdades del Evangelio. Entonces esto fue un acto que para Martín Lutero significaba la muerte. Entonces para Calvino, la autoridad, su inerrancia y su infiabilidad es crucial en el pensamiento de Calvino sobre la Escritura. O sea, la Escritura, ¿qué lugar tiene? La Escritura, ¿qué lugar tiene dentro de los sacramentos de la iglesia? O sea, ¿qué lugar ocupa? Entonces Calvino va a ir resolviendo todo esto aquí en el libro. También Calvino resuelve otro asunto, ya lo que dije al principio del video. O sea, la Escritura es una autorrevelación. Eso que se entiende que es una revelación monergista, no sinergista. ¿Qué quiero decir con eso? Calvino nota un detalle. Habían algunos apologistas con la buena intención, para dar autoridad a la Biblia, de recopilar y hacer compilar todos los pasajes en donde la Biblia hablaría a sí misma como una autorrevelación, que donde la misma Biblia hablaría de su autoridad. Todos sabemos pasajes, por ejemplo, que toda escritura es inspirada por Dios para redarguir, etcétera, que en el contexto hablaba del Antiguo Testamento, pero en la revelación progresiva sería toda la Biblia completa. Todos estos pasajes, directa o indirectamente, explícita o implícitamente,
nos dan autoridad a la misma Biblia, hubieron apologistas que los recopilaban, formulaban una doctrina y mostraban de que la Biblia tiene toda la autoridad. Está bien, muchos de nosotros también hacíamos eso. Calvino se va por esa inclinación, o sea, no se va a la autoridad del magisterio, que será una enseñanza católica, pero se inclina más por el trabajo de algunos apologistas de darle la autoridad a la Biblia como una autorrevelación por la misma Biblia. Pero al final, en la extensión del pensamiento de Calvino, va a rechazar ambas posturas. ¿Por qué? Y es interesante, porque Calvino va a dar una tercera opción. Y esa tercera opción, o sea, Calvino está siendo consecuente con su propio pensamiento, en donde la tercera opción sería una autorrevelación por el Espíritu Santo. O sea, para Calvino, la autorrevelación de la Biblia tampoco sería un trabajo sinergista de recopilar pasajes de la Biblia y forzarnos por evidencia escritural de que la Biblia sí tendría toda la autoridad, sino que Calvino da lugar al testimonio del Espíritu Santo, en donde Dios iluminaría al individuo, y el individuo siendo iluminado, objeto de esta regeneración soberana, es que el individuo comprendería que la Biblia se revela a sí misma como la palabra de Dios, como la mente de Dios, en donde Dios se revela al individuo. Y entonces para Calvino, él va a hacer énfasis en esa línea de pensamiento, en donde Dios va a hacer notar al individuo de la autoridad de la Biblia. Ni por la autoridad del magisterio, que daría autoridad a la Biblia, ni por un trabajo apologista de recopilar pasajes que nos mostrarían una evidencia presuposicional de la Biblia, sino que darle lugar a una regeneración y a una autorrevelación propia del Espíritu Santo, Dios mismo. Entonces, bueno, aquí va a decir, si Calvino hubiera aceptado que las evidencias escriturales solas fueran suficientes para convencer al hombre del pecado, habría sido un arminiano o romanista semipelagiano. Habría aceptado que las facultades del hombre están suficientemente intactos como para llevarlo a poder tomar una decisión por sí mismo. Habría negado su propia teología. Calvino comprende que es necesaria la obra del Espíritu Santo para toda actividad espiritual, aún la de reconocer la naturaleza divina de la Biblia. El testimonio como parte integral del pensamiento de Calvino ha abierto paso a una teología robusta que no cede ni la cualidad divina objetiva y externa de la Biblia, ni tampoco ignora la necesidad
de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Lo otro también que Calvino va a explicar, que no se, habían algunos que objetaban que tampoco se necesitaba una Biblia objetivamente divina e inerrando, apelando al mover interno de Dios en el corazón del hombre. Como lamentablemente vemos hoy en día, que hay muchos que dan lugar a lo que Dios diría interiormente y no a un testimonio objetivo de la Biblia. Eso resultaría, dice Calvino, en una mera opinión. Tiene que haber también, de todas maneras, una base escritural objetiva a través de un testimonio de la Biblia. Entonces Calvino va a apelar a la regeneración, a la iluminación del Espíritu, para la plena recepción de la Biblia, que es solamente por obra soberana de Dios. Entonces de Calvino, para Calvino, va a notar que tiene que haber un conocimiento objetivo. O sea, bueno, Calvino va a definir la fe como un sentimiento intelectual en donde hay que abrazar una preposición, un cuerpo de ideas. De hecho, la fe, por definición, tiene un contenido. Y porque la fe por mero ejercicio no salva. Tiene que tener un objeto en el cual abrazar, que en este caso sería la persona de Cristo, formulada en un cuerpo de ideas, en preposiciones. Por eso Pablo va a decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, el Evangelio, un contenido que Calvino va a decir también posteriormente en sus instituciones, de que un conocimiento sobre la elección incondicional, sobre una expiación eficaz, son el cuerpo que comprendría el Evangelio y que la fe abrazaría. Entonces aquí vemos el pensamiento de Calvino. El pensamiento de Calvino sobre la suficiencia de las Escrituras. Podríamos explicar también otras cosas también sobre la predicación. O sea, es lo que yo expliqué el otro día en un video sobre los dos usos que tiene el ministerio de la palabra. O sea, tenemos un llamado externo, resistible para condenación, y tenemos un llamado interno irresistible, donde Dios llamaría eficazmente, poderosamente, a través del ministerio de la palabra, la predicación, y que esto sería eficaz en el individuo electo para responder al llamado del Evangelio. Entonces la suficiencia de las Escrituras también tiene lugar en lo que es la predicación del Evangelio. O sea, cuando Pablo habla y nos dice sobre la seguridad, la garantía del llamado del Evangelio, de que los que han sido electos van a responder al llamado del Evangelio indudiblemente, en este caso, porque la Biblia tiene esa facultad. O sea, tenemos la inspiración plenaria, verbal, en donde la Biblia, todo lo compuesto en la Escritura es suficiente. Entonces cuando el predicador llama en este caso al eventual escogido,
la predicación, el llamado interno, el llamamiento poderoso, llega al oído del electo, es recepcionado por obra regenerativa del Espíritu. O sea, la Escritura tiene esa composición de poder llamar al escogido. Entonces, para Calvino es imposible separar la divinidad de la Biblia con el carácter de Dios. Con el carácter de Dios. Hay un llamamiento poderoso, eficaz, irresistible. En donde este llamado es veraz, en donde este llamado es poderoso, y cuanto Dios quiere llamar, este llamamiento es salvífico. Es salvífico. A diferencia, por ejemplo, como lo enseña el arminianismo, de la libre oferta, o sea, de que Dios tendría la intención de llamar, pero resultaría que este llamamiento a lo mejor no es salvífico, de que a lo mejor Dios si hay una buena intención, un llamado buen intencionado, y que lo reprobó, este llamado rebota. A diferencia, el calvinismo va a enseñar otra cosa, que hay un llamamiento externo, sí, para condenación, pero sin la intención de salvarle. Y hay un llamamiento interno, salvífico, poderoso, irresistible. Y cuanto es recepcionado, esto trae regeneración. Porque para Calvino es imposible separar el ministerio de la palabra con la predestinación. Pablo va a decir, a los que fueron llamados, fueron justificados. La cadena de oro de la salvación, el ordo sulitis. Entonces no podemos separar el ministerio de la palabra con la predestinación. La predestinación para salvación y la predestinación de todas las cosas. Entonces, este libro, La suficiencia de las Escrituras, por Juan Calvino, va a resolver 4 objeciones contra el catolicismo romano, ya lo vimos, sobre su autorrevelación, ya lo vimos, sobre el carácter divino de la Biblia, ya lo vimos, y la Escritura como viva y eficaz en la predicación, también lo vimos. Entonces ese es el pensamiento de Juan Calvino. Para concluir, para terminar, voy a leer. Hay muchos que les gusta Karl Barth, lo miran como un acérrimo calvinista. A mí no me gusta. Veo un calvinismo muy irracional en él. Veo que se contradice. Veo que dentro de su teología habrá dicho alguna cosa y después retractarse y formular otra. No lo veo consistente en su pensamiento. Entonces, voy a leer aquí para terminar. Se me perdió, parece. No recuerdo haberlo marcado. Se me perdió. Saludo a todos mis hermanos, los que están en sintonía, los que me siguen en mis transmisiones en vivo. Les agradezco por conectarse. A todos mis hermanos que están viendo el video.
Aquí estaba, pues. Pasé como 3 veces por el mismo lado. Voy a leer un poco. Espero que me sigan. Como Calvino enfatiza que es Dios mismo que se presenta en las Escrituras de forma real, se dará posteriormente aberraciones reclamando ser herederos del calvinismo. Por ejemplo, Karl Barth minimizará el papel racional de verdad auténtica de las Escrituras en su definición de la palabra de Dios y dará énfasis más al lugar de un encuentro con Dios mediante la predicación de la Biblia. Barth divide la palabra de Dios, siempre libre y trascendental de la Biblia, un libro humano usado por Dios para crear fe, imponiendo una adaptación del existencialismo. Todos sabemos el existencialismo teológico de Karl Barth. Barth trazará una brecha entre verdad preposicional y el encuentro existencial con Dios. Pero no encontramos tal cosa en Calvino. Al contrario, es la verdad absoluta y auténtica de las Escrituras que derriba las mentiras y convierte el corazón atrapado en las mentiras. La Biblia es el auténtico registro de la verdad de Dios, si es recibida o no, independiente si hay un encuentro contemplativo, platónico con Dios, con una preposición objetiva, racional. O sea, la Biblia independiente, la Biblia es la verdad objetiva de la palabra de Dios. Y si hay un encuentro con Dios, si hay un encuentro decisivo, si hay un encuentro regenerativo, es por tener contacto con las verdades de la Biblia. No existe una brecha, o sea, no podemos separar, y posteriormente Calvino va a desarrollar eso, la inspiración de la Biblia, su autoridad, con el carácter de Dios. O sea, si nosotros queremos conocer el carácter y la persona de Dios, eso se va a hallar en la Escritura. Y al tener contacto con la Escritura, vamos a tener contacto con Dios. Entonces, Karl Barth separa, y la Biblia la ve como un mero libro que contendría externamente, y que posteriormente el individuo podría, a través de otra vía legítima, acercarse a Dios, a través de lo que él le llamaría un encuentro mediante la predicación. Entonces, es sutil eso, es muy sutil eso se ve, de hecho, mucho también en el calvinismo. Eso es un calvinismo defectuoso. No podemos, hay muchos que incluso tienden con la falacia del hombre de paja de no crear virtualmente una idolatría a la Biblia. Entonces, en este caso, crearían esta brecha de no idolatrar a la Biblia como una fuente externa, y en este caso tendrían un contacto externo a la Biblia para tener un encuentro o sea, eso y es muy común ver este existencialismo calvinista en las filas del neocalvinismo. Y eso no lo encontramos en el pensamiento de Juan Calvino, y eso es muy sutil. Eso hay que notarlo.
hay que notarlo, que el único encuentro con Dios es a través de la Biblia. Entonces, por eso, los movimientos de reforma notan de que la Biblia se le tiene que dar el lugar que le corresponde, y hacen todas estas reformas internas para poner a la Biblia en el lugar que le corresponde. O sea, toda la autoridad se halla en la Biblia, no en el magisterio, no sobre los papas, sobre la autoridad eclesial, ni tampoco en un existencialismo contemplativo que te alejaría con el encuentro, con el contacto con la Biblia. Así que eso los dejo. Esto es algo básico, o sea, es algo básico que todos deberíamos comprender. O sea, las personas que en su afán de estudiar estas cosas, estas disciplinas, estudiar sobre los credos, los catecismos, las confesiones, esto es algo básico que como periodo inicial en nuestra profesión de fe deberíamos saber de que la Biblia es la máxima autoridad del creyente, es nuestra regla de conducta de fe, y es la única que nos tendría en contacto con Dios, y que esta sería una autorrevelación, y que nos revelarían, valga la redundancia, todo lo concerniente a la salvación. Y esta salvación esta salvación es firme, es segura, no hay vacilación, no hay incertidumbre con respecto a la salvación, no se duda de la salvación, no se cree que la salvación se pierde, porque la Biblia, con toda su autoridad, nos dice de que la salvación es segura. Entonces para concluir, en la eclesiología de Calvino vamos a notar de que la Biblia tiene un lugar prominente para ir desarrollando posteriormente todas las doctrinas que están a su alrededor concerniente, como por ejemplo toda su eclesiología, y lo que Calvino va a desarrollar sustancialmente en sus instituciones, que es la predestinación, la doble predestinación, la reprobación, el decreto eterno, la providencia, una providencia absoluta que gobierna, dirige y dispone todas las cosas, la disposición del pecado y la maldad en el mundo, y donde Calvino va a ir desarrollando un orden, sobre la caída, en donde todo esto es parte integral en la redención y glorificarse en su Hijo. Entonces todo esto es revelado en la Biblia. Entonces la Biblia debe ser la que tiene que tener el lugar prominente en la fe del creyente, porque luego de ahí se desarrollaría todo lo que la Biblia nos revelaría después. Entonces a priori, la Biblia, por definición, tiene toda la autoridad de ser la palabra de Dios. En síntesis sería eso. Ya los dejo. Le agradezco por la sintonía. Hasta aquí dejamos el video sobre Calvino y la suficiencia de las Escrituras. Los dejo.